abramos nuestra Biblia en 1 de Samuel capítulo 10, versos 5 al 7. 1 de Samuel capítulo 10, versos 5 al 7. Quiero compartirles una palabra que el Señor puso en mi corazón de lo que Él hace cuando una persona está en el propósito de Dios. Dice 1 de Samuel capítulo 10, versos 5 al 7, cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Y a partir del verso 9 al 11 dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibeá, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Amén. Es palabra del Señor. El Señor convocó a este muchacho como rey de Israel. Pero él, dice la Biblia, que era un campesino, un hombre que no tenía ni idea de números, de cuentas, de organización, de administración. Es más, se le habían perdido 2 mulas y las andaba buscando en el campo. Allí le aparece el Señor al encuentro, y el profeta Samuel lo unge como rey de Israel. Y le dice: este muchacho hasta era tímido, no quería ni que lo vieran. Es más, lo presentó Samuel cuando lo está presentando como el rey de Israel, y lo buscan y no está. Es como que aquí se nombrara y dijeran: vamos a presentarles al rey de Israel, un fuerte aplauso, y todos quedan esperando y hay un blooper porque el rey no está. Y lo comienzan a buscar y no lo encuentran por ningún lado. Le preguntan al Señor: mire, el Señor tiene que dar y revelar el paradero. Estaba escondido entre el equipaje, se había metido en un lugar para que no lo encuentre nadie. Ese era el hombre que Dios había puesto al frente. Un hombre tímido, un hombre que no se veía condiciones para liderar a Israel. Cuando lo encuentran, lo traen a la fuerza, y era un muchacho muy alto. Dice que todo Israel le llegaba al hombro, o sea, no podía pasar desapercibido. Cuando él llega, la Biblia dice que Samuel le dice: vendrá el Espíritu de Dios sobre tu vida y te va a transformar en otro ser. Hay otra versión que dice: serás mudado en otro hombre, en otra persona, cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Dice: subirás una colina y te encontrarás con un grupo de profetas que vienen adorando al Señor. Vienen cantando con música, con pandereta, con liras o arpas pequeñas, con címbalos resonantes, y adorando al Señor en el Espíritu. Cuando tú los veas,
vendrá el Espíritu de Dios sobre tu vida y serás transformado. Cuando te juntes con ellos, tu corazón va a cambiar. Y eso pasó. Dice que Saúl salió caminando, pero cuando le termina de decir esto Samuel el profeta, el anciano profeta de Israel, se da vuelta, y cuando Samuel se fue, dice, el Espíritu de Dios cambió y transformó el corazón de Saúl. Ese muchacho tímido, quizás pusilánime, que no servía para nada, menos para empuñar un arma y defender a Israel. Dice que Dios le cambió el corazón e hizo como el profeta de Dios había dicho por la palabra del Señor. Subió a esa colina y se encontró con los profetas. Y vino el Espíritu del Señor y lo cambió tremendamente. Porque eso hace Dios cuando viene sobre el hombre y la mujer. Porque a veces creemos que es con nuestra fuerza. A veces pensamos que yo voy a tratar de dejar este vicio, este problema que tengo, este carácter que me hace pasar malos ratos y hace pasar malos ratos a los que me rodean. Pienso que soy yo, pero no, es Dios en nosotros. Entonces, Saúl cae bajo la unción del Señor y dice que estuvo como en un trance desde la mañana hasta la noche. Y Samuel le había dicho, cuando esto suceda, haz todo lo que tengas que hacer porque Jehová está contigo. Ahora, este muchacho no había pedido nada. Él no había solicitado un vacante si alguien necesitaba un rey, que él se ofrecía. Dios lo escoge y Dios hace todo eso con él. Pero cuando el Señor, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el mensaje? Es lo que Dios hace cuando viene a nuestro corazón. Es lo que hemos visto que ha pasado en algunos. Lo vimos ayer en la playa. Y vimos y seguimos viendo lo que Dios hace cuando viene sobre la vida de las personas. ¿Sabe que esto vuelve a pasar, pero muchos años después? Ya este era no un jovencito, era un anciano, un rey que gobernó 40 años Israel, pero ahora él había equivocado el rumbo. Este hombre se había vuelto malo, arrogante, orgulloso, envidioso y temeroso que le quitaran el reino, desobediente y profano. Dios se enojó con él y le quitó el gobierno de Israel y se lo dio a otro, que era David, el rey David, el famoso rey David. Cuando esto se entera, este hombre comenzó a tener celos amargos de David y lo quería matar. Y en esta campaña buscando la vida de David para matarlo, porque él se enteró de que a él lo había elegido Dios en lugar para suplantarlo. Entonces él decía, este me va a quitar mi trono, me va a quitar el gobierno de Israel, y aparte yo lo que voy a heredarle a mis hijos, toda la gloria, la riqueza del reino, pasará a manos de este. Y buscaba para matarlo, para que eso no pase. Entonces, buscándolo por todos lados, dice la Biblia que el Señor escondía a David y lo libraba de la mano de Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 19, verso 19 al 24, usted puede encontrar lo que dice la Biblia y anótelo y después lee esta historia que es muy interesante en su casa. Dice, cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mire lo importante, dice, envió tropas, no envió a uno, envió parte de su ejército a capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas, qué casualidad, este Samuel siempre estaba en la presencia del Señor y dirigiendo a otro grupo, porque quizás el grupo que había dirigido eran muchachos jóvenes que ya
habían egresado y estaban sirviendo al Señor como profetas de Dios. Y ahora él siempre tenía discípulos, Samuel. Entonces, dice, pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, es decir, estaban transmitiendo mensajes del Señor, hablaban de Dios, cantaban al Señor, dice, el Espíritu de Dios vino sobre ¿quiénes? ¿Pueden leerlo ahí? El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl, ese parte de la tropa que había mandado a capturar a David. Y ellos también comenzaron a profetizar. Cayeron bajo la unción de Dios y ya no pudieron ir a capturar a David. Ahora comenzaron a alabar a Dios porque se encontraron con este grupo y se contagiaron de la unción que tenían ellos. Ahora dice el verso 21, cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Cuando llegaban, el Señor venía sobre ellos y los cautivaba en su corazón. Y ellos eran mudados en otros hombres. Esa fiereza, eran guerreros expertos. Eran profesionales porque eran soldados de Saúl. Y tenían una misión, capturar a David para matarlo. Pero cuando ellos llegan y ven a los profetas, dice que el Espíritu de Dios viene sobre ellos y son cambiados, transformados. Y ya no hacen lo que quieren, sino que ahora se comportan como hijos de Dios. Entonces dice, lo mismo sucedió por tercera vez. O sea, Saúl seguía mandando, seguía porfiando, quería capturar a David y le mandaba más tropas. Y todos los que iban llegando, el Señor los iba llenando de su presencia y los transformaba en otros hombres. Ahora, dice, cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas. Verso 22, finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo de Secú, donde estaba Samuel y David. Preguntó, ¿están en Nayot de Ramá?, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios, mire lo que pasa, vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Era un hombre cargado de odio, con rencor, y tenía la muerte en su corazón. Verso 24, se quitó la ropa a tirones. Ve que ya no era dueño incluso de sus actos. Y quedó desnudo, acostado sobre el suelo. ¿Cuánto tiempo? Todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Se da cuenta? El Espíritu del Señor vino sobre estos hombres y mudó su corazón en un instante. Pero estos hombres no buscaban a Dios, perseguían otro propósito. Yo quiero que acá encuentre el mensaje. Ellos iban con otra idea, buscando a David para matarlo, siguiendo las órdenes del rey. Soldados fieros, vuelvo a decir, hombres de guerra. Y el Espíritu de Dios cambia su corazón sin que ellos lo pidan, simplemente para defender a David. Él trastorna sus planes y ellos comienzan a glorificar al Señor y caen bajo la unción del Espíritu de Dios. Luego va Saúl. Al principio vino el Señor, pero lo transformó para que él pueda gobernar y le hizo un bien. Pero ahora el Señor vino sobre él y le hizo perder la conciencia del tiempo, aún de quién era él, porque se comenzó a rasgar su ropa y a desnudarse y quedó en presencia del Señor bajo la unción del Señor.
¿Qué quiero decir con esto? Estos hombres no buscaban a Dios. Pero cuando Dios se les aparece en el camino, su corazón fue cambiado y transformado en otros hombres. A eso voy, lo que Dios puede hacer. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaría con nosotros para luego estar dentro de nosotros. ¿Cuándo es que está con nosotros el Señor? Dice que Él es el único que nos puede convencer de que necesitamos a Dios. De pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Pero es el único, no es el pastor, no es el predicador, por elocuente que sea. Es el Espíritu de Dios trabajando en las vidas y Él es el que nos convence. Ahí Él está con nosotros, al lado de nosotros, rodeándonos, transformando algunas realidades que hay a nuestro alrededor, conduciéndonos y cerrándonos el paso algunas veces para conducirnos a Dios. Ese es Dios con nosotros. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo y nacemos de nuevo, dice la Biblia que Él viene a vivir dentro de nosotros. Pero eso ya no pasa como una posesión, eso viene porque nosotros lo invitamos, porque le rendimos nuestro corazón. Y dice la Biblia en Juan 14, 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Eso les decía a sus discípulos. Él todavía no había ido a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz, Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya al cielo, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Consolador Divino, al Espíritu Santo que estará dentro de ustedes. Y si yo no me voy, Él no puede venir, pero como yo me voy, lo enviaré, dice el Señor. Y eso es lo que está pasando en estos días. Ahora, ¿cómo alguien puede explicarse? Como decía la gente de ese tiempo, Saúl, un profeta del Señor, si ese es un viejo amargo, un viejo que no tiene paz con nadie, corrupto, pendenciero, orgulloso, arrogante. ¿Cómo es que está? Porque en ese tiempo el Espíritu del Señor venía sobre los hombres y se iba. Santo, el Espíritu Santo, ahora es santo desde la cruz hasta estos días. ¿Sabe por qué? Porque santo significa apartado, consagrado, designado para un uso exclusivo. O sea que ahora el Espíritu de Jehová es santo a nosotros. Y dice la Biblia que cuando Él entra nunca se va a ir. Dice, no los dejaré huérfanos. Y Él estará con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de mi vida. Entonces el Señor ahora viene a través de su Espíritu y Él me transforma. A Saúl lo transformó por un día y una noche. Pero eso es una muestra que queda en la palabra lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros lo invitamos, nos rendimos a Cristo, Él va a venir a transformar nuestro corazón y nuestra realidad. Cuando entendemos eso, abrimos nuestro corazón y el Señor lo hace porque lo ha prometido. Eso es lo que sucede. ¿Por qué alguien puede abandonar el consumo de drogas? ¿Por qué puede dejar el alcohol, el cigarrillo? ¿Por qué puede dejar los problemas? ¿Por qué puede dejar la tristeza, la muerte, la depresión, el suicidio? ¿Por qué? Porque Cristo viene a través del Espíritu Santo y transforma esa vida. Bendito es Dios. Bendito es Dios. El Señor lo hizo con gente que no lo quería.
con gente que quizás a nuestro parecer no se lo merecía, ni lo pedía, ni lo anhelaba. Pero cuando nosotros abrimos el corazón y le decimos: Señor, yo no quiero más esta vida que llevo, yo quiero nacer otra vez, nacer de nuevo, el Señor lo hace y viene a vivir dentro de nosotros cuando, como dije, cuando nacemos de agua y del Espíritu. Cuando entendemos, porque algunos pueden decir: pero yo me bauticé. Pero cuando entiendes lo que Cristo vino a hacer en la cruz. El domingo pasado hablábamos del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso fue lo que hizo el Señor cuando Él pagó el precio de nuestra maldad. No nos libró solo del pecado, sino del veneno del pecado, que es lo que me mata. El Señor me hizo libre. Es por eso que cuando cantamos que Dios nos hizo libre, no podemos más que quebrarnos y darle tantas gracias a Dios. Esto no es algo que lo queremos hacer. Esto nos brota de adentro, una alegría con nuestro Dios. Esto sucede y lo hemos visto 175 veces. Cómo Dios lo ha hecho y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Esto funciona porque es de Dios. Dios lo hizo con gente que no se lo merecía, vuelvo a decir. No lo quería, iban con otro propósito. Querían matar al ungido del Señor, que era David. Sin embargo, Dios les sale al encuentro. Pero ¿cuándo fue? Cuando ellos se encuentran con este grupo que venía adorando al Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice en Efesios capítulo 1, verso 13. Y ahora ustedes los gentiles, nosotros que no somos israelitas, también han oído la verdad, la buena noticia o el evangelio de que Dios los salva. ¿Hemos oído eso? Y si alguno está aquí porque ha sido invitado, ¿acaso no oyó eso? Y eso lo trajo aquí. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Eso sucede cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nacemos de nuevo. Es una promesa y el Señor no falla. Lo hemos visto. Viene el Señor, limpia nuestra vida de pecado, nos hace nacer de nuevo, pero a la vez nos sella con ese Espíritu Santo hasta el día en que Él vuelva por nosotros. El Espíritu, dice el verso 14, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esto pasa y sigue pasando y seguirá pasando más todavía, porque ahora fíjense que el Señor con el Evangelio quiere cambiar nuestra naturaleza. Y ahí es donde el Señor nos ha mostrado esto que nunca, o tal vez que no se predica tan seguido. Quizás te bautizan para hacerte parte de una congregación. Y como dicen muchos manuales de ministros, que es un símbolo externo de algo que te está pasando interno. Un símbolo nada más. La Biblia no dice eso. Jesús dijo: si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar. Cuando uno cree lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario y quiere entrar en esta gracia, ser perdonado y ser transformado y mudado en otra persona, debe nacer
del agua y del Espíritu. ¿Siempre van a predicar eso? Sí, porque el Señor me dijo que Él me quería predicando esta palabra. Y lo voy a hacer. Y aunque muchos se aburran, sí lo voy a seguir haciendo, porque he hecho lo que el Señor me ha mandado. Y el hecho que estemos aquí también es parte de lo que Dios me dijo que iba a hacer. El Señor tiene algo más para nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5, dice: una vez, hablando Jesús, mientras comía con ellos, Él ya había resucitado, ya había ido a la cruz, había estado muerto y había resucitado de la tumba. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, dijimos que el Señor estaba al lado nuestro primero, ¿verdad? Con su Espíritu estaba al lado de nosotros, convenciéndonos, llevándonos a Cristo. Cuando obedecimos la voz del Señor y aceptamos al Señor, Él vino ¿dónde? Dentro de nosotros. Pero ahora dice el Señor: sigan y permanezcan en comunión, no se vayan. ¿Qué pasaba cuando se acercaron a los profetas que adoraban al Señor? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora el Señor dice: permanezcan unidos en un solo corazón, en un solo espíritu, como lo estamos hasta ahora. Permanezcan, porque este es el secreto: permanecer. Porque ahora falta la otra parte. El Señor viene. Primero dijimos, estaba al lado. Segundo, está dentro. Pero acá dice, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo? Sobre. ¿No dijo así? Sobre. ¿Vio que hay tres formas? ¿Y cómo venía sobre Saúl? ¿Venía adentro de Saúl? No. ¿Andaba con Saúl? Puede ser que sí. Pero cuando fue mudado su corazón en otro hombre, cuando vino sobre Saúl, y ya no era Saúl, ya no era más Saúl, ahora era un hombre de Dios, con un corazón distinto, y hacía cosas increíbles, y lo que hablaba por boca del Señor se cumplía. Eso es lo que Dios dice que va a hacer con todos los nacidos de nuevo, porque dice, verso 5 de Primera de los Hechos: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, porque el Padre les envía el regalo que les prometió. Ahora, ¿para qué es esto? Hechos 1, verso 8. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda. Póngale atención a las palabras. No es lo mismo dentro, fuera, al lado. Ahora dice: cuando el Espíritu Santo descienda sobre, ¿sí? Sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor, un día domingo, afuera, en el patio de mi casa, orando yo al Señor, estudiando la palabra, Él me dijo, le dije: Señor, ¿y qué sigue ahora? Estábamos en la otra casita. Y yo le dije: Señor, ¿y qué sigue? Los hermanos se multiplicaban, ya no entrábamos, mucha gente quedaba afuera. Por necesidad tuvimos que llegar aquí, porque el Señor nos fue abriendo las puertas, y aquí ya estamos ahora. Y Dios sabe lo que vendrá después,
Como decía Samuel, es la quinta reunión. Y Dios sabe que es porque estamos en el propósito de Dios. Pero yo le dije, ¿qué sigue ahora, Señor? Y escuché muy clarita la voz del Espíritu que me dijo, prodigios y milagros. Prodigios y milagros. Porque una iglesia que crece y que va pasando por etapas, porque los discípulos del Señor estamos creciendo, pero hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Hasta dónde hemos llegado? Los discípulos del Señor preguntó. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 5, verso 12 y capítulo 6, verso 1 sigue hablando? ¿Qué es lo que dice allí? Claro, solo hemos visto la leche espiritual. Y dice, son bebés espirituales. Aquí no hay ningún viejo ni experimentado. Todos hemos nacido de nuevo y hemos aprendido la leche espiritual que ha transformado el corazón. Y como dice Samuel y algunos chicos, nos ha volado la peluca a todos. Decir, ¿dónde estaba esto en la palabra que no lo habíamos visto? Sí lo leímos, pero ahora el Espíritu la mente de Cristo nos ha ayudado a ver todas estas realidades espirituales. Pero dice el Señor, eso es leche nada más. Eso es leche. Es solamente el comienzo. Pablo se queja porque se piensa que esa carta a los hebreos la escribió Pablo. No hay seguridad de eso teológicamente, pero supongamos que fue Pablo. Pablo les dice, ustedes debiendo ser ya maestros con los años que tienen, tendrían que estar enseñando a otros. Pero todavía tienen necesidad de que se les dé la leche espiritual, lo básico de la fe. ¿Y qué era? Creer en el Señor, nacer de nuevo. Dice, bautismo, imposición de mano. Dice, y el juicio venidero. ¿No es eso lo que venimos viendo hasta ahora? Es la leche. Todavía no hemos experimentado el alimento sólido. Eso le dice Pablo a los Corintios también. Hubiese querido darles un alimento más sustancioso, pero porque son niños todavía. Ese problema no es de ahora, es de siempre en la iglesia. Pero sabe que el Señor quiere que nosotros crezcamos y la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos crezca. Y si alguien está tomando, como dijo Samuel, nuestro eslogan, que también tomen todo lo demás, porque esto es de Dios, no es nuestro. Bendito es el Señor. ¿Cuándo dice la Biblia que vendrán las señales, los prodigios? Cuando venga sobre nosotros. Y eso el Señor me dijo que ya viene. Y cuando venga eso, entonces el Espíritu Santo irá allanando el camino. No solamente vas a compartir el plan, sino vas a orar y los enfermos serán sanos, libres, los cojos, los ciegos y aún, dice la Biblia, resucitarán muertos. Eso es lo que dice la palabra. Y vamos a llegar, quien yo, Saúl o las tropas de Saúl pudieron decir, yo voy a profetizar cuando el Señor viene sobre nosotros. ¿Quién se puede resistir? Podemos ser instrumentos del Señor todos. Pero hay un comienzo, nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu en esta fe, conscientes de que Él fue el que pagó el precio, hizo todo por nosotros. Que nuestra salvación no se centra en lo que yo hago o dejo de hacer. No es por algo que yo arregle o algo que yo ponga orden, porque el Señor perdona y restaura. Y es Él el que me alinea en su espíritu, lo que yo nunca pude hacer. Él pelea mis batallas.
¿Sabe que cuántas veces, y háblenme con sinceridad algunos, cuántas veces intentaron dejar de ser quien son? Cambiar el corazón, cambiar las actitudes, dejar algún hábito que sabían que es maligno, destructivo, dañino para la familia. Y cosas que ocultas tal vez en secreto, de cada muy personales. Alguien pudiera decir, si yo pudiera dejar esto, qué hombre o qué mujer feliz que sería. Pero a eso es lo que vino a hacer el Señor, porque yo no pude, pero cuando Él viene dentro mío, Él vence lo que yo no pude vencer nunca, porque soy incorregible. ¿Quiere que le dé un dato? Somos incorregibles, pero Él vino a vencer. Cuando Él entra en nosotros, ¿cuándo? Cuando nacemos del agua y del Espíritu. Él nos da su Espíritu y nos sella para salvación. Y ahí viene a vivir dentro de nosotros y comenzamos a caminar en la gracia del Señor. Y ya comienza a transformarnos para ir conduciéndonos y preparándonos hasta que venga el día que vendrá sobre nosotros para ser testigos. Y estamos llegando a ese tiempo. Estamos llegando a ese tiempo que, como Saúl, muchos se esconden, no quieren tomar el micrófono. Yo era así. Todavía no soy muy amigo de esto. Y algunos se ríen. Vamos, pastor, usted la tiene clara. No, señor. Yo lo hago porque tengo que hacerlo. Pero si a mí me dejara allí sentadito, para mí es mejor. Saúl no quería ni que lo presenten como rey de Israel. Él se escondió entre el equipaje y allí estaba tirado quizá el flaco a lo largo entre los bolsos para que nadie lo encuentre. Dios tuvo que revelar su lugar y allá lo sacaron tal vez al flaco de arriba, a los tirones hasta que lo presentaron y ese era el rey. Hubo hombres, registra la Biblia, que dijeron, este es el rey. Esa es la actitud que va a tener el rey que nos va a defender. Y hablaron mal y blasfemaron, dice la Biblia. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, se tuvieron que tragar sus palabras, porque ahora ya no era Saúl, era Dios en él. Eso es lo que va a pasar y está pasando con los que nacen de nuevo. Y si no la agarraste, agárrala. Agárrala en este tiempo. Tenés que nacer otra vez. Y Dios entrando a tu vida comenzará Él a producir este cambio. No es con tu fuerza. No es con mi fuerza, dijo el salmista, sino con tu espíritu. Qué verdad que decía ese varón. Él había reconocido, no es con mi fuerza, no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Por eso, si alguno o alguien te comparte el plano, lo que decía Samuel, abre el corazón y cambia de vida. No hay temor, porque el Señor echa fuera el temor y vivimos en victoria. Dios es nuestro refugio. Cuando me viene la dificultad, yo le digo, Señor, tú eres nuestro refugio. En vos nos escondemos, papito. Vos sos el que nos defendés, como lo hacía con David. Lo buscaban para matar y el Señor entraba y venía sobre esos hombres y los trastornaba. Y aún quedaban bajo la unción del Señor, y qué bueno para esa gente. Pero David podía huir, podía irse, porque los dejaba inoperantes para lo malo. ¿Se da cuenta? No podían hacer cosas malas, no podían llevar a cabo sus planes. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Cuando Él viene, Él rompe en nuestra vida. No es para lo malo, es para cambiar los designios y los planes que tenemos. Y uno dice, ¿cómo quisiera ser libre de esto? Necesitas al Espíritu de Dios y necesitas nacer de nuevo para que Él trastorne toda esa vida que tenés y te haga nacer de nuevo y Él tome control en tu vida por medio de su Espíritu. Esta gente fue quizás privilegiada porque vino sobre ellos en un instante, pero se fue.
Pero nosotros somos más que privilegiados, porque Él viene y no se va nunca más. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando Él entre en nosotros, nunca más nos dejará. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor. ¿Se entendió la palabra? Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Claro, si ya se entendió. Eso es empezar a entretenerlos aquí. El mensaje es este, hermano, de parte del Señor. ¿Tienes que hacer algún cambio? ¿Tienes que afinar algo ahí? Yo te aconsejo, arranca por nacer otra vez. Lo que hizo nuestra hermanita en el día de ayer. A veces somos temerosos como Saúl, quizás un poco tímidos, pero qué bien que nos hace Dios. Qué bien que Dios nos está buscando y nos quiere hacer bien. Todo lo que nosotros pensamos se destruye todo y se cae todo cuando Cristo toma el control de mi vida. Y soy tan feliz, puedo respirar como han dicho muchos discípulos. Puedo vivir, veo las cosas diferentes. ¿Cómo no lo hice antes? Cristo en nosotros es un cambio de vida. Inclinamos el rostro. Papito Dios, gracias, 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 porque otra vez me dejaste hablar de tu palabra y de tu evangelio. Tú dijiste, necesito a alguien que hable de esto. Y yo te dije, Señor, no soy el mejor, pero yo lo voy a hacer con tu ayuda. Sosténeme, Señor, para hacerlo. Si me respaldás, si vivís dentro mío y estás conmigo siempre, yo lo quiero hacer y así lo estoy haciendo. Pero ahora te pido, Espíritu de Dios, tú que estás al lado de los corazones que todavía no se han rendido a ti, que los convenzas de pecado, de justicia y del juicio venidero que viene, porque tú nos estás librando, salvando y has salido al encuentro a rescatarnos. Gracias, gracias, Papá Dios, y mientras tenga vida, y si quieres usarme, aquí estaré para hablar, Señor, de estas maravillas, que hay que nacer otra vez. Señor, bendecimos a cada uno de nuestros amigos, amigas que han venido en este día, que sean alcanzados por tu gracia, favor inmerecido, por tu amor, Señor. No hay nadie que esté tan lejos de la cruz para que no se merezca ser alcanzado. Hasta el más malo de los hombres, hasta el peor y el más terrible pecador, tiene la oportunidad en ti, Señor. Por eso nos animamos, Señor, a venir a este lugar, porque vamos a seguir predicando tu palabra. Y te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en la vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendito es Dios. Gracias por sus oídos y por la atención.